Padre maravilloso, Dios bendito, Dios de todo amor y toda misericordia, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En la página de la iglesia que se está transmitiendo. Gracias, Dios, y queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que estos cantos, estas alabanzas lleguen hasta tu presencia como un ungüento agradable. Bendice a nuestro hermano que está dirigiendo estos cantos, y así también, Padre, por el hermano que vas a usar en esta mañana para darnos el mensaje de tu palabra. Todo ponemos en tus manos, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, por los que nos están viendo, Señor, que tu bendición llegue hasta cada uno de ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el programa, hermanos, a cantar un himno número 41, Sembraré la siguiente preciosa. Tú que me lo estás enseñando, ¿por qué? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Invito al hermano Víctor para que diga una lectura bíblica. Señor les
vamos a tener esta lectura alternadamente. Con un amén me indican que ya estamos ahí. La palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le pide palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la necesidad del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. El guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son orgullosos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra de Dios. Vamos a seguir haciendo lo que Dios le agrada, que es alabarlo. Todos juntos. Himno número 2. Fieles siervos del Maestro. Fieles siervos del Maestro, redimidos por la cruz, en su viña hay trabajo, ocupados mientras hay luz, sus mandatos fiel haciendo, sus proezas hoy creen, el poder de Dios tomando y gozando su merced. Alcanzar a vuestra fe y amor, su nombre alaba, de vuestro Dios y Redentor, por un siglo al mundo el Evangelio proclamar, pues con nosotros Cristo siempre está. Cantar, 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 desplegado en la bandera, sobre todo monte y mar, anunciar al alma aurora de su noche de pecar, buenas nuevas anunciando de Jesús el santo amor, los perdidos rescatando en el nombre del Señor. Alcanzar, con
a gastar un último coro para después pasar a la enseñanza. Número 327. Solo Dios hace al hombre feliz. Disculpen. 337. 337. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz. Amén. Vamos a dar tiempo para la enseñanza. Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto que nuestro Dios nos dé la oportunidad de vivir un día más, que nuestro Dios se haya mantenido fiel como es Él. Dice en su palabra que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Doy gracias a Dios porque en las manos de Él estamos seguros y estamos absolutamente confiados. Damos gracias al Señor porque durante estos días también Él ha suplido todas nuestras necesidades, hermanos, y nos ha guardado de las contingencias, de la pandemia, de todas estas cosas. Dios nos ha guardado. Gracias al Señor hemos escuchado que a lo menos en nuestra congregación no ha habido algún problema, excepto un hermano que apreciamos mucho, hermano Chuy, hermana Natalie, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas y nos resta seguir orando y seguir depositando toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y también, hermanos, no puedo evitar sentir alegría de ver algunos hermanos aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Jesús Camino. Nos da mucho gusto, la mera verdad, no puedo decir otra cosa más que me da gozo el verles. Esto es algo muy, muy grato y creo que no solamente para mí, sino para todos ustedes también. Y también agradecer al Señor por la hermana que nos visita, hermana Lucero, Dios la bendiga, es hija de nuestro hermano José Ávila y pues nos da gusto que nos acompañe. Bienvenida. Hermanos, pues vamos a dedicarnos en este tiempo a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, ya que lo que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. No necesitamos en estos momentos palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. Y es por eso que les invitamos para que dejen a un lado todo lo que les pueda estorbar, para que la palabra viva, la palabra eficaz caiga en un buen corazón y que ese corazón dé fruto, tanto para los que estamos aquí congregados como para los que están en sus hogares, la iglesia que está reunida en sus hogares y también algunos familiares, amigos que están dándose este tiempo de seguir las transmisiones y que sabemos que han sido de bendición porque así nos lo han expresado, pero sobre todo porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso creemos que cuando la palabra de Dios se comparte siempre va a haber bendición. Entonces, en esta mañana quisiera llamar su atención al tema, que es un tema desde luego de exhortación, es un tema que nos invita a poner en práctica lo bíblico, es un tema que siempre nos va a extender el reto necesario para que como hijos de Dios avancemos hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Y el tema o el título es Principios Inquebrantables. De eso es lo que vamos a compartir en esta mañana, en este tiempo que hemos llamado Escuela Dominical, y que desde luego
predicar la palabra de Dios, y ustedes pueden tomar algunos apuntes, desde luego, esperando que sea Dios el que nos hable a nuestras vidas, hermanos. El título, lo repito una vez más, Principios Inquebrantables. Como iglesia necesitamos apegarnos cada día a los principios que emanan, que surgen de este libro, hermanos, que es la palabra de Dios. Cada día tenemos que estar más al pendiente de lo que Dios nos dice. Nuestro Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber por medio de su palabra. Tenemos todo el consejo de Dios, hermanos. De ahí que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, porque asimismo emana de un Dios todopoderoso. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Por eso es confiable la palabra de Dios, porque viene de parte de un Dios soberano. Es por ello que nuestra convicción o nuestras convicciones deben de forjarse en base a los principios bíblicos, para saber cómo debemos conducirnos en un mundo que cada vez está en decadencia, hermanos. ¿Sí? Necesitamos el consejo de Dios para avanzar, ya que este mundo está lamentablemente gobernado por Satanás, por el príncipe de este siglo. Y el común denominador es el pecado que impera, el pecado que se desborda en la vida del ser humano, y esto va en aumento. No estoy siendo negativo, no estoy siendo pesimista, pero la Biblia aclara que la maldad irá en aumento. Entonces, hermanos, es ahí donde está el problema principal, por lo cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de forjar nuestras convicciones en base a lo que Dios dice y no lo que su servidor diga. Que a propósito reconocemos nuestras limitaciones y sabemos que estamos en un proceso de ir conociendo más y más los propósitos de Dios, sus principios bíblicos, y adaptarlos, creerlos, vivirlos. Sabemos que nos faltan muchas cosas que aprender, pero también sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando una persona abre su corazón a lo que Dios dice, entonces es donde surge un efecto muy positivo en la vida de cada uno de los que oyen la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, entre otros pasajes, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí tenemos un consejo muy importante. Además, hermanos, de que como creyentes, como hijos de Dios, es fundamental que marquemos una diferencia entre lo santo y entre lo profano. Así dice la palabra del Señor. Una diferencia en donde las personas que nos rodean vean que Jesucristo vive en nuestros corazones, pero que sean nuestros hechos y no solamente nuestra palabra, hermanos, porque son mejores los hechos que las palabras. Que la gente que nos conoce, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, vean que en nosotros hay una diferencia muy, pero muy marcada, y sobre todo que vean que en nosotros hay paz y hay confianza. Pero vamos a ver qué es un principio. Según algunas definiciones, principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amor al prójimo, como por ejemplo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, y así sucesivamente. El principio es una ley o una regla que se cumple o debe de seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo con el fin de lograr cierto propósito. Principio, hermanos, en términos generales es fuente, es origen, es primera causa, es aquello de lo cual procede, etcétera, etcétera. Pero
¿Qué es un principio bíblico? Porque esto es lo que más nos importa a nosotros, hermanos. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico, hermanos, desde luego, es diferente de un concepto o verdad doctrinal. Son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicados a la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral. Los principios que vienen en la palabra del Señor, estos principios, hermanos, son como el título. ¿Se acuerdan del título? Principios inquebrantables. Son inquebrantables por la naturaleza de quien los establece, un Dios soberano 3 veces santo. Por eso son principios inquebrantables. Y cuando estos principios se traspasan, se quebrantan, se violan, cuando estos principios son rebasados, entonces las consecuencias, por supuesto, hermanos, son terribles, no se hacen esperar y hay que experimentarlas, hay que vivirlas, hay que sufrirlas por no haber atendido estos principios y además por deliberadamente haber tomado decisiones en contra a la palabra del Señor. En pocas palabras, hay que pagar las consecuencias de haber ignorado los principios del Señor. En la Biblia encontramos muchos principios, hermanos, muchos principios. Por eso este libro es nuestra regla de fe y práctica. En él encontramos todo lo que necesitamos, hermanos, todo, absolutamente todo. Y hay muchos principios. Por ejemplo, usted quiere ser un hombre sabio, un hombre inteligente, una mujer sabia, una mujer inteligente. Ahí tenemos algún principio también. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Teme a Dios y apártate del mal. Son principios, hermanos. Pero cuando estos se rebasan, cuando hacemos lo contrario, entonces vamos a sufrir las consecuencias de haber traspasado sus principios que deben de ser inquebrantables. Hermanos, en la palabra de Dios estos principios nos ayudan a ser mejores cristianos, nos ayudan a ser mejores hijos de Dios, nos ayudan a ser mejores padres, nos ayudan a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, los mejores trabajadores. En estos principios son los que nos van moldeando, nos van forjando, nos van ayudando. Nadie más nos puede ayudar, hermanos, que la palabra del Señor. Amén. Y es por ello que en esta mañana quisiera compartir solamente 5 principios. 5 principios que no debemos de olvidar como iglesia, y de paso también sabemos que estos principios pueden ayudarles a aquellas personas que nos están viendo. Y quiero decirles que si hay alguien que nos está viendo y que todavía aún no ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, le invitamos a que lo haga, porque ese es el parteaguas de la vida cristiana, es el nuevo nacimiento. Si usted quiere ir a la presencia de Dios cuando muera, el único camino es Cristo Jesús. Porque no hay otro medio, no hay otro camino, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no se trata de religión, se trata de salvación, porque ningún otro hay salvación, dice la palabra del Señor. Así es de que la invitación es directa: crea en el Señor Jesucristo y sea salvo usted y toda su casa. Arrepiéntase de sus pecados, porque el pecado nos separa de Dios, pero solamente Cristo nos puede perdonar nuestros pecados, dar salvación y vida eterna. Es lo que Él ofrece, y mientras nos deja vivir aquí el tiempo que Él quiera, nos ayuda a cambiar nuestras actitudes, de tal manera que el que robaba no robe más, sino que trabaje, el que maldecía ya no lo haga, y así sucesivamente, porque este libro tiene poder para cambiar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque nuevas son las misericordias del Señor. Amén. Y nos da la oportunidad, hermanos, de forjar nuestras condiciones, de seguir adelante, de ir dejando aquellas cosas que no nos sirven y que desde luego no edifican. Estos 5 principios no debemos de olvidar como iglesia. Claro, sabemos que la iglesia no son las instalaciones, no son las 4 paredes que nos rodean. La Biblia nos dice claramente que la iglesia somos nosotros, hermanos.
¿sí? Y el fundador es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Él fundó su iglesia sobre él mismo, diciendo aquellas palabras a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que si una persona abre su corazón y recibe a Jesucristo como su Salvador personal, forma parte de esta iglesia gloriosa que es del Señor. Así es de que, hermanos de la Iglesia Bautista Jesús del Camino, quiero invitarles también a que analicemos estos 5 principios muy importantes, pero quiero advertirles algo. Satanás siempre anda, como bien dice la Escritura, como un león rugiente alrededor, buscando ¿a quién? Devorar. Esto es real. Esto no es ciencia ficción. El enemigo está lanzando sus dardos de fuego y sabe cuáles son las partes enclenques de los cristianos, aún de su servidor. Con él no podemos andar jugando, hermanos. Es real. El hermano Gerardo nos compartía la palabra acerca de esa carta, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba el título, por cierto? Ya le digo, la carta del diablo. Y la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el asunto es serio, y quiero advertirles que la astucia de Satanás no mengua, siempre seguirá así, astuto. Recordarán ustedes allá en el libro de Génesis cómo el enemigo, dice la Biblia, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, y se acercó con una sutileza a Eva diciéndole: con que Dios os ha dicho. Esa forma sutil, hermanos, de meterse suavecito, 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 es la misma estrategia que él está usando en estos tiempos, sutilmente. Es como cuando alguien le dice: ¿para qué vas a la iglesia? Claro, en esta situación que estamos viviendo, podemos hacer un paréntesis, pero pensemos cuando no teníamos esta situación, ¿cuántas personas que tienen que hacer a la iglesia? ¿Acaso no tienen derecho a descansar ustedes que han trabajado toda la semana? Ustedes tienen derecho, se lo merecen. Como quiera, las cosas van a seguir igual. En fin, hermanos, podemos tomar varios ejemplos. Satanás es astuto. Él es la serpiente antigua, él es el engañador, él es el acusador, él es el padre de la mentira. Por eso tenemos que estar muy conscientes de esto. En ello, hermanos, en estos 5 principios que voy a compartir a continuación, tomando el tiempo que corresponde, Satanás está obrando también. Satanás es el primer enemigo de Dios y de los creyentes. Es el enemigo número 1. Nosotros no somos enemigos, hermanos, está claro. Nosotros no debemos odiarnos, no debemos ofendernos. Nosotros debemos de amarnos, sobrellevarnos, respetarnos, porque eso fue lo que dijo el Maestro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Estos son los principios del Señor. Ahora bien, en la advertencia, hermanos, y en la astucia de Satanás, él mueve las emociones de las personas también. Él influye en las actitudes de las personas. Y sin temor a equivocarme, la murmuración va a prevalecer también. Cuando se predica la palabra del Señor, hermanos, si de algo estamos convencidos es que siempre va a haber murmuración. Cuando alguien está buscando seguir los lineamientos del Señor, siempre va a haber ataques. Siempre va a haber algo que esté estorbando ahí, pero eso es natural, es parte de la guerra espiritual que libramos las 24 horas del día, hermanos. Que no nos extrañe, que no nos sorprenda y que no nos desmotive, porque poderoso es el que está con nosotros, hermanos. Y podemos seguir adelante. Pero hay murmuración. Recordarán ustedes cómo en aquella ocasión Moisés, aquel líder que Dios estableció para llevar a cabo una tarea tan importante como llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida. ¿Cuántas veces no murmuraron contra Moisés? No pocas, hermanos. ¿Y hubo consecuencias para esto?
Aquellos que murmuraron, sí lo hubo. Y no quiero adornarme de ninguna forma, pero por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. Y creo que cualquier hermano que toma este lugar para predicar la palabra del Señor, quien lo respalda es el Señor. Por eso estoy seguro que en la astucia del enemigo va a haber murmuraciones cuando se presente la palabra de Dios. Y hablando de estos 5 principios, quiero enumerarlos. Son los siguientes. Un principio es confianza en Dios versus temor. Confianza en Dios en comparación con el temor. El segundo principio es congregarnos como iglesia. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? ¿Quién lo dice, hermanos? ¿Lo digo yo? ¿O lo dice el Señor? Lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Los principios del Señor, cuando se quebrantan de una forma o de otra forma, justificada o no justificada, siempre va a haber consecuencias, hermano. Siempre va a haber consecuencias, porque esos principios están ahí y deben de ser inamovibles, inquebrantables, pero cuando se traspasan por una u otra razón, va a haber consecuencias. Y quiero nomás así ilustrarlo rápido, hermanos, porque a veces nos falta tiempo para completar el pensamiento e ilustrarlo. Cuando Dios dice que el hombre y la mujer son importantes, es porque lo son, ¿verdad? Sí. Y cada uno tiene una responsabilidad diferente, ¿verdad que sí? Para Dios los dos son importantes, ¿sí? Para nosotros como varones, la mujer es nuestra ayuda, lo dice Dios. Pero ¿quién es el encargado de proveer para las necesidades? Según lo que Dios establece. El varón. Sin demeritar la capacidad intelectual, física, emocional de la mujer. Al contrario, la mujer debe ser considerada como vaso más frágil. Y yo no tengo ningún problema en que, y lo aclaro, hermanos, yo no estoy diciendo, si hablamos un poquito de que la mujer trabaje o no trabaje, no voy a meterme en estos asuntos. No estoy en contra. Mi madre trabajó muchos años, hermanos, y respeto mucho su labor. ¿Sí? Yo estuve con ella ahí, trabajando también hombro a hombro, por las circunstancias que ella tuvo que vivir, tuvo que experimentar. La necesidad la obligó a tomar esa labor, ¿sí? Y yo la respeto y la quiero mucho, le amo mucho. Entonces, pero estos principios de que el varón tenía que sufrir las necesidades se rompieron en algún momento. ¿Y hubo consecuencias? Sí, las hubo. Siempre va a haber consecuencias, hermano. Sea justificado o no justificado. Y bien, no quisiera detenerlo mucho ahí. El otro principio, hermano, porque mencionamos confianza en Dios versus temor, congregarnos como iglesia. El tercero es honrar a nuestros padres. Amén. Y a los adultos mayores. Así es. Dice la palabra de Dios, hermanos. Honrar a nuestros padres y adultos mayores. 4. Fomentar el afecto por medio del acercamiento, abrazos, saludos, besos. Lo dice la palabra del Señor. Y tengo pasajes bíblicos. Y el último, cantar con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Lo dice Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que lo dice. Si alguien tiene un cuestionamiento, una opinión, una refutación contraria a estos principios, yo le invito a que los considere con el Señor y que sea Él y el Espíritu Santo el que le forje sus convicciones. Yo no estoy pasando por alto y mucho menos quiero pasar por alto los principios del Señor. Por eso, hermanos, llamo a la prudencia, llamo al sentido común, llamo a las convicciones, llamo a la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe?
La certeza de lo que se espera. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si le añadimos otro, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero llanamente, ¿qué es la fe? Creerle a Dios, hermanos, creerle a Dios. Y es ahí donde hago hincapié. Ustedes tienen la decisión de creerle a Dios o no. Igual ahí en casa. Usted puede decir, no, creo que está fuera de contexto, no, creo que la raíz etimológica le falta, creo que en el hebraísmo, en el griego. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Creerle a Dios o no, cuestionarle o no, hágalo. Yo quiero avanzar, por favor. Vamos a ver el primer principio. Voy a mencionar pasajes bíblicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confianza en Dios. Miren, por ejemplo, usen la Biblia, hermanos, por favor. Ojeen la Biblia, que se escuche el movimiento de estas hojas aquí y en sus casas. Que por favor tengan ahí a la mano la palabra de Dios. Job capítulo 31 dice lo siguiente, hermanos. Noten ustedes, por favor. Job 31, versículo 35, dice: ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Seguimos ahí en Salmos 40, hermanos. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué más? Y confiarán en Jehová. Y le invito a que lea, por favor, el versículo que sigue, versículo 4. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Lo recalco: dichoso, doblemente feliz el hombre y la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los altivos, a los soberbios que se desvían tras la mentira. Es un principio inquebrantable, ¿sí o no, hermanos? La confianza debe estar puesta en nuestro Dios. El mismo salmista en el Salmo 78, si ustedes buscan, por favor, háganlo, hermanos, si son tan amables. 78, y vea usted Salmo 78. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hablando de los hijos de Efraín. Y luego, hermanos, en el contexto vemos cómo Dios hizo grandes cosas, cómo Dios hizo proezas, y aún y con todas las maravillas del Señor no confiaban en Él. Además, vea usted un salmo que usted conoce, que solamente le comparto. En estos momentos difíciles, hermanos, en donde el principio inquebrantable de Dios es inyectarnos de confianza, ¿sí? El enemigo ha tratado de inyectarnos de desconfianza, de miedo, de temor, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta
El padre de la mentira es lo que está inyectando al por mayor el temor, la desconfianza, la zozobra, ¿sí? El desorden. Pero ¿qué dice el Señor en el Salmo 23? ¿Lo recuerdan, hermanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego, pero me interesa el que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por larga vida. ¿Notan ustedes cuál es la diferencia radical? Confianza en Dios contra el temor. Uno más, hermanos, en Isaías 43, versículo 2 dice, Isaías 43, 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel. Hermanos, en el principio que Dios nos manda es que confiemos en Dios antes que en cualquier persona, en cualquier cosa o en cualquier autoridad. La carta del diablo iba enfocada a ellos, si notaron ustedes. ¿Quién estaba detrás de todo eso, hermanos? Que a propósito, cuando Dios pidió que se quedaran encerrados el pueblo de Israel, fue cuando le dio las directrices a Moisés. Fue Dios el que lo ordenó, no fue otra persona. Fue un siervo. Por ahí, hermanos. Confianza en Dios. Número 2. Congregarnos como iglesia, hermanos. Esto lo dice el Señor. Congregarnos como iglesia. Ustedes conocen, hermanos, porque hemos estudiado el Salmo 133. Vamos a decirlo de memoria, a ver si no se nos olvidó durante estos meses, ¿sí? Pero vamos a ser equilibrados, búsquenlo como quieran. Y si ya lo tienen, nomás ténganlo ahí por refuerzo. Estamos listos. Salmo 133, perdón. Salmo 133. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ahí nada más. ¿Listos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como los montes, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. hermanos, dice el Señor, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero el contexto dice: observen, vean, disfruten, porque esa palabra tiene más connotaciones, hermanos. Es como si pudiéramos presumir en el buen sentido de la palabra algo, ¿sí? No sé si me explico, decía un hermano. Es como cuando tú dices, no sé, hermana, por ejemplo, sus plantitas, sus florecitas, ¿verdad? ¿Ya vieron qué bonitas están mis flores? ¿Ya vieron mi árbol tan frondoso como el campesino cuando se alegra y levanta una cosecha? En ese sentido hablo, hermanos, en ese sentido, ¿sí? Hermanos, mirad, vean cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo necesitamos, hermanos. Dios lo dice. Necesitamos congregarnos, ¿sí o no? Ahora bien, en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice ahí la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 43, estamos hablando de las iglesias primitivas. Dice así, Hechos 2:43:
las iglesias neotestamentarias que empezaron a establecerse en diferentes lugares, como el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, y desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo llenó del evangelio. Pero en sus inicios dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, ¿qué, hermanos? Unánimes. ¿Cuánto tiempo? Cada día en el templo. De ahí para aquellos que dicen que no es importante reunirse, hermanos. Cada día en el templo. Nosotros venimos solamente miércoles y domingos, pero si tomamos como ejemplo las iglesias de aquí, de hecho, dice que cada día, hermanos, cada día era un deleite, era un gozo estar ahí reunidos. Dice la palabra del Señor: cada día en el templo, y partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y había un resultado precioso. El Señor, nada más el Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser. Es un propósito de la iglesia, hermanos, que las personas se conviertan al Dios vivo y verdadero. Y otro pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 23, usted lo conoce. Hebreos 10, 23 dice aquí la palabra del Señor. 25, gracias, hermano. Pero miren, quiero leer del 23, si me permiten. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para, ¿qué cosa, hermanos? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy importante. Y luego dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy más que nunca tenemos que mantenernos firmes ante los principios que vienen de parte de nuestro Dios. Yo lo veo en la palabra clarito. Sí, ya parece que siento, ¿verdad? Esas cuchillitas que llegan a la espalda, ¿verdad? Qué mal. Pero si las autoridades hay que sujetarnos. Pero qué riesgo. Es como la fábula aquella, ¿verdad? De que les decía, cuando la gente murmura, que por más que hacía esa persona con el burrito y con su hijo, siempre había una crítica. Y dicen crítica constructiva, al final es una crítica. Y de constructiva no tiene nada. Por eso yo le invito a que coteje lo que Dios dice, para que sea a quien le cuestione al Señor lo que estamos mencionando, y no se vaya por la tangente, ¿verdad? Porque desde el inicio a la fecha hemos tratado de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, de acuerdo a su lineamiento. Y si alguien quiere platicar aparte, pues un servidor con confianza, hermano. Siempre hemos extendido la invitación para que no nos andemos por las ramas y no nos andemos rodeando. Aquí estamos para, con toda confianza y en el amor del Señor, explicarles lo que la palabra de Dios dice. Para eso estamos, para eso nos llamó el Señor. Y no debemos rehusar a dar todo el consejo de Dios. Congregarnos como iglesia será importante. Es bíblico, es un principio. Si pasa todo esto, se van a seguir transmitiendo los mensajes posiblemente, pero nunca se va a comparar con estar aquí. Así es, juntos en la familia. No hay comparación. Son buenas herramientas, gracias a Dios por las herramientas, pero no hay comparación. Es mejor estar aquí, porque mejor es un día en tus actos que 1000 fuera de ellos. ¿Qué más dice? ¿Escogería yo estar yo a la puerta de mi Dios que habitar en la morada? Número 3. Honrar a nuestros padres y a adultos mayores. Esto es un principio de Dios. Debe de ser inquebrantable. No juzgues a tus padres, hónralos. Ellos se equivocaron en algún momento, tú también te equivocas. Y Dios no nos ha llamado a ser jueces. De ninguna forma, no te pongas la sotana de juez que no te queda. Sencillamente, no juzgues, porque tu juicio nunca va a ser justo. Encomienda la causa a aquel que juzga justamente.
No debemos de juzgarnos unos a otros, hermanos. ¿Quién dijo que debemos de estar unos sobre otros juzgándonos? Si nuestros padres se han equivocado, Dios tiene el control. Dios sabe el porqué de todas las cosas. A mí la palabra me dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Dales el lugar que se merecen. Ora por ellos. Pide a Dios por su salvación si es que no son salvos. Hasta donde te sea posible, hónralos. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. He visto muchos ejemplos de padres que no han cumplido sus responsabilidades, pero al final veo que los hijos los respetan, se preocupan. Y eso es bueno delante de Dios, hermanos. Porque dice, es un mandamiento con promesa. Lo vemos en Efesios capítulo 6. Hermanos, busquen Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 6, versículo 1 y 3. ¿Lo tienen ahí? Y hay muchos principios, aunque no los busquen. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres bendiciones? Dice Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y así va hablando acerca también de los padres, que no debemos esperar a ir a vuestros hijos. Pero el principio es, honra a tus padres. Hermanos, es terrible cuando pensemos que nuestros padres no son importantes y que los empecemos a juzgar y a etiquetar y a decir cómo se equivocan. Y cuando ya entran en edad, a veces nos creemos los autosuficientes y pensamos que ya no los necesitamos. Qué triste que se olvide cómo ellos nos han cuidado, cómo ellos han suplido nuestras necesidades, que han tenido sus aciertos y sus errores, pero insisto, no somos jueces, son nuestros padres y hay que respetarlos. ¿Porque lo digo yo? No, lo dice el Señor. Tienes un problema, díselo al Señor. Ámalos, perdónalos, cuídalos. Nos han dicho varias cosas. Y cuanto a los padres, no los veas, no los visites, llévales ahí por la orillita, ¿verdad? Por la rejilla, lo que necesiten, el alimento. Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa, hermano. A mí podrán decirme lo que gusten, pero desde que cruzó esta situación no he dejado de ver a mi mamá. Y no lo voy a dejar de ver. Y llámelo como quiera, porque ella necesita mucho el apoyo de sus hijos. Y yo estoy ahí. Así de que no tengo ningún problema, hermano. Gracias a Dios porque mi madre está bien y Dios no la ha guardado. Y el tiempo que nos la deje, bendito el Señor. Así de que honra a tu padre y a tu madre, es lo que dice el Señor. Los adultos mayores, hermanos, en Alemania, a los adultos mayores son tenidos en muy grande estima. Los adultos mayores no son ninguneados, no son rebajados, no son tenidos en poco, porque en ellos hay mucha sabiduría, hermanos. Lo respetan. Hoy en las noticias, hermanos, que dicho sea de paso, puras cosas negativas son lo que están diciendo. Vean ustedes y convénzanse de que no hay ninguna cosa positiva, puro negativismo. Puros cuadros también. Un joven mató a su abuelita, hermanos. ¿Sí? Un jovencito como de 17 años mató a su propia abuelita. ¿Qué le importan ellos, hermanos? Qué terrible es considerarlos así. Son importantes porque hay un principio que Dios dice. Vean ustedes, por favor, Levítico 19:32. No me creas, créele a Dios. Levítico 19, versículo 32, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor. Ya lo tienen, hermanos. Dice así: delante de las canas, ¿qué más? Te levantarás, ¿qué más? Y honrarás, ¿qué cosa? El rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.
yo Jehová. ¿Queda claro, hermanos? ¿Hay dudas al respecto? Delante de las canas te levantarás, dice la palabra del Señor, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. En otras palabras, me está diciendo, cuando tú tienes el foco a los adultos mayores, te están metiendo con el Señor. Y más, si son sus hijos. Ten cuidado, tengamos cuidado, hermanos. Lamentablemente, hay muchas actitudes. Muchas actitudes. 4. Fomentar el afecto por medio del acercamiento, abrazos, saludos, besos, etc. Para avanzar un poquito, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 10, si ustedes son muy diestros en la palabra de Dios, háganlo. Romanos capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Si buscamos el capítulo 16, mismo versículo, dice la palabra del Señor: saludaos. ¿Qué más, hermanos? 16 de Romanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Lo mismo dice 1 Corintios 16:20, lo mismo dice 2 Corintios 13:12, lo mismo dice, hermano, Gálatas 2:9 también, hermano, 1 Tesalonicenses 5:26, ¿sí? Lo mismo dice, saludaos los unos a los otros. Pablo y Bernabé dice que se dieron la diestra en señal de compañerismo, ¿verdad que sí? Hermano, si hay algo que en mí impactó fuertemente en el cristianismo, cuando me acerqué y cuando conocí a Cristo como mi Salvador personal, desde luego, pero algo que me impactó mucho, hermanos, es ver a los hermanos que llegaban y te extendían su mano firmemente y te miraban a los ojos y te decían: Dios te bendiga. ¿No extrañamos eso, hermano? ¿No lo extrañamos? Yo sí lo extraño, hermano. Yo sí lo extraño. Pero la sutileza del enemigo, ¿cómo está tomando auge? Los abrazos, hermano. ¿Sí? Ahora resulta que ya no podemos ni abrazarnos, y en esta nueva modalidad, ¿a dónde quieren llegar, hermanos? Cuando el afecto es muy importante. Me tocó ver a hermano ver cuidando a su mamá, cómo la cuidan, hermano, cómo la quieren. Los ancianitos, los adultos mayores, ¿ustedes creen que ellos no necesitan un fuerte abrazo? Tú no necesitas un fuerte abrazo. Tus hijos no necesitan un fuerte abrazo. Se ha comprobado, hermanos, que un abrazo dice mucho e influye positivamente en la salud de cualquier persona que es abrazada de una manera afectuosa, respetuosa. Hermanos, es lo que dice Dios. El afecto es muy importante. De veras, yo no puedo olvidar esos momentos en los cuales hermano Oscar, por ejemplo, uno de ellos que siempre extendiendo su mano, siempre ahí, siempre extendiendo su mano. Eso es motivante, hermanos. Ahorita ya no sabemos qué hacer. Algunos así, algunos así, algunos acá, no sé, es confusión. Pero es importante fomentar el afecto por medio del acercamiento. Hermanos, según los tiempos, según las cosas, tenemos que ser muy cuidadosos de tantas cosas, pero hay que llamar al sentido común también. Porque si esto se extiende y se adapta como la nueva modalidad, es un peligro. Es un peligro. Tengamos mucho cuidado, consultemos a Dios y pidamos sabiduría. Por último, hermanos, cantar con todo nuestro ser al Señor. Hebreos capítulo 2, ya casi estamos concluyendo, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Miren, hermanos, esto por qué lo menciono, hermanos, porque se une la nueva modalidad, hermanos, y lamentablemente en algunos líderes se transmite desconfianza, inseguridad y otras cosas. Jesucristo nunca mostró eso, hermanos, y nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Amén.
Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y hay muchos principios, hermanos, que vienen de parte del Señor. Ánimo, no teman, yo soy. Y otros pasajes más. Pero algunos dicen, entrando a la nueva modalidad, pues no vamos a cantar tampoco. ¿Qué razón, hermanos, tendría? Cuando Dios nos invita a cantar y a alabarle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Qué más? En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Salmo 50, y ahí terminamos. Salmo 150, por favor. Dice ahí la palabra del Señor, hermano. Salmo 150. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y versículo 6, por favor, dice, todo lo que respira. La pregunta entonces sería, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a estos 5 principios bíblicos que vienen de parte del Señor? Hay muchos más. Hay muchos más. Hermanos, la Biblia nos dice un principio más, y aquí estamos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Son libres de tomar decisiones, pero recuerden que nuestra libertad verdadera está en Cristo Jesús. No buscamos de ninguna manera el distanciamiento espiritual, buscamos la unidad espiritual. Y para que prevalezca la unidad espiritual y dejar al lado las contiendas y los grupos y las disensiones, tenemos que apegarnos a estos principios bíblicos. No hay vuelta de hoja. Es su decisión y es mi decisión. Y mi decisión, como al principio lo dije, tomando como referencia a Josué, escogeos hoy a quién sirvas. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la resolución cuál fue. Pero yo en mi casa serviremos a Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dios te bendiga y que tomes buenas decisiones en lo que falta. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanos, por la enseñanza de este día. Los invito a estar de pie para descansar y recoger las ofrendas. Pido al hermano José que se nos apoya. Bendito Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, por la salud, por la vida. Gracias porque nos permite usted alabarle, honrarle, Señor, porque usted es digno de honra y de alabanza. Padre misericordioso, que nuestros corazones estén siempre dispuestos a guardar su palabra. Denos fortaleza, no nos desampare. Padre Santo, sobre todo en estos momentos, como lo dice su palabra, esa inseguridad, ese temor que hay
Señor, que se disipe, que se aparte, que desaparezca, que nos haga fuerte siempre en su palabra. Le rogamos, Señor, también por estas ofrendas que se van a recoger, Padre Santo, y que todo aquel que pueda lo haga de todo corazón, que sea un dador alegre. Te lo pedimos, Padre Santo, todo en el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Se recoge la... Ya vamos a cantar el tiempo número 39. Nos veremos en el río. Número 39. Hacemos. No lejos en el río, cuyas aguas argentinas nacen puras cristalinas bajo el trono del Señor. Oh, si nos congregaremos en Célica hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios, en las márgenes del río que frecuentan serafines, que embellecen querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en Célica hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios, el vergel que riega el río de Jesús es la morada, el mar nunca tiene entrada donde reina nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en Célica hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas dejaremos, vida eterna gozaremos en presencia del Señor. Oh, si nos congregaremos en Célica hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. amén. Ya para terminar vamos a cantar el coro, el número 302. Alabad a Jehová, este Salmo 117. Yo no sé. Podemos cantar feliz cumpleaños. Ah, bueno. Cantamos feliz cumpleaños primero, feliz cumpleaños. Que pase Héctor Ortega. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Número 302, hermanos, ya para terminar. Y terminando el video, hermanos, que nos quiere oración. Alabad a Jehová, este Salmo 117. Lo cantamos 2 veces.
Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos de Dios y a darle gracias por este tiempo bonito que nos ha dado. Señor bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado entonando cantos hacia tu bendito nombre, dándote gloria y honra, porque solamente es tuya y a ti te pertenece. También te damos muchas gracias por tu palabra, que nos ha edificado, que nos ha enseñado, Señor, y por la cual, Señor, nosotros nos guiamos. Gracias por nuestro hermano pastor que nos predicó tu palabra, gracias por cada hermano que está aquí al frente, y gracias por cada uno de nuestros hermanos que están siguiéndonos a través de esta transmisión y por nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor. También de una manera muy especial te damos muchas gracias porque el día de hoy le permites a Héctor, nuestro hermano Héctor, cumplir un año más de vida. Gracias, Padre, porque tú lo has guardado, lo has protegido. Te pedimos, Señor, que lo sigas bendiciendo, que lo ayudes en su trabajo, en su rol como padre de familia, pero especialmente, Señor, que la comunión que él tiene contigo cada vez sea más estrecha. Ayúdalo a él, bendícele, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor, y guárdales en todo momento. Y también te pido por nuestros hermanos que están viéndonos, que tú les cuides y les guardes, Señor. También especialmente por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, que nos cuides y nos guardes, y en un momentito nos lleves con bien a nuestro hogar. Te damos la honra y la gloria porque solo a ti te pertenece. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.